Los parásitos son aquellas formas de vida que en su búsqueda por alimentarse de otros seres para sobrevivir, infectan diferentes organismos, hospedándose en su interior mientras que el afectado es consumido por estos seres. Por otra parte, si hablamos de la ficción, la cosa se pone más interesante, encontrándonos parásitos con la capacidad de darle habilidades especiales a su huésped, como una extrema potenciación física, beneficiando de sobremanera a su portador, así como también existen parásitos capaces de controlar el cuerpo y la mente de todo aquel ser que infecta, siendo estas características las que se encargarían de describir a los protagonistas del video del día de hoy, pero antes que nada, me encantaría presentarme. Hola, ¿cómo andan? Espero que bien, mi nombre es el rey de los noobsters, aunque ustedes pueden llamarme como el chafa, porque ese será el nivel de calidad de mis videos, y el día de hoy analizaremos a un personaje compuesto por dos seres distintos, cada uno con sus diferentes filosofías y maneras de tratar a los demás seres vivos. Por lo que sin más retrasos, me encantaría presentarles a Migi, el parásito de origen desconocido, y Shinichi Izumi, el huésped que tuvo que adaptarse y confrontar a los diversos parásitos de su mundo. ¿Qué tan poderosos serán? Descubrámoslo. Nacido en Japón, Shinichi Izumi sería un estudiante como cualquier otro, concentrándose principalmente en sus estudios y en tener una vida tranquila y sin algún tipo de problema. Sin embargo, aquella tranquilidad se desvanecería cuando en una noche, pequeñas esporas que transportaban a parásitos dentro suyo, caerían alrededor de Japón, infectando tanto a personas como a animales para tomar el control sobre sus cuerpos. Una de estas pequeñas esporas caería cerca de la ventana de Shinichi, intentando ingresar mediante todas las formas hacia su cerebro, pero debido a que aquellos intentos hicieron que aquel humano se despertara, por error se terminaría adentrando adentro de su mano, y pensando que se trataba de algún tipo de pesadilla, Shinichi volvería a la cama sin saber que su mano derecha ya no le pertenecía a él, pasando por desapercibido estos cambios en un comienzo, hasta que la situación se volvería tan obvia que terminaría interrogando a aquella criatura, pero para su mala suerte, no lograría obtener ningún tipo de respuesta de lo que sería el ser que habitaba en su mano en un comienzo, decidiendo mantener toda la situación en secreto al no saber con exactitud lo que estaba pasando, terminando por nombrar a aquel parásito como Migi, al habitar en su mano derecha, aprendiendo en solo una noche sobre nuestro lenguaje y costumbres, permitiéndole comunicarse de mejor manera con su huésped y explicarle lo poco que él sabía sobre la situación, viéndose obligados a coexistir para poder asegurar la supervivencia y preservación del otro. Mientras los días pasaban, más parásitos irían apareciendo, contraatacando contra cualquier infectado que fueran encontrando. Sin embargo, mientras sus padres se daban unas pequeñas vacaciones, un parásito los atacaría de manera directa, dejando muy mal herido a Kazuyuki, mientras que el cuerpo de Nobuko sería tomado por aquel parásito, que inmediatamente iría directo a la ubicación de aquel dúo para matarlos. Incrédulo de la situación, Shinichi se negaría a aceptar que eso ya no era su madre, ocasionando que aquel ser atravesara su pecho, salvándose de puro milagro gracias a Migi, viajando hasta la ciudad en donde aquel ser estaba, con el único objetivo de vengar tanto a su padre como a su madre, regresando a su ciudad con una nueva mentalidad y mejoras físicas gracias a su unión con Migi, teniendo que afrontar los siguientes días luego de su regreso, la amenaza e infiltración de nuevos parásitos, tanto en su ciudad como secundaria, además del descubrimiento para el ojo público sobre estos seres a los demás habitantes, descubrir qué es lo que él es actualmente, y eliminar a los parásitos que amenazan la vida de los ciudadanos japoneses junto con la suya, terminando la obra con la despedida de Migi, permitiéndole recuperar su mano derecha al ya no haber rastro de aquel parásito en él, abandonando de manera definitiva a Shinichi. O tal vez no. Antes de comenzar con el respectivo análisis, aclaro de antemano que usaré un composite del personaje,
usando en esta ocasión el anime y manga de los que proviene, como su adaptación a la gran pantalla, y aunque es dudable su oficialidad dentro de la obra, al ser mangas que funcionan como un cierto spin-off para la misma, consideraré también a Neo Parasite, tanto la versión M como la F, y también a Parasite Reverse, como The Grace, esto para intentar hacer el análisis más completo aún, aunque de una aclaro, que la mayoría de estos productos ni canon son con la obra original, razón principal por la que se tomará a modo de composite. Empezando con las demostraciones físicas de este personaje, nos encontraríamos con hazañas tan básicas, como lo serían el encajar un balón de básquetbol, estando este a una distancia de media cancha, mandar a volar pequeños insectos a grandes alturas, o ya de plano humillar a todo un grupo de bullies con solo un mísero golpe, mandándolos a volar sin nulo esfuerzo prácticamente, esto último siendo curioso ya que estamos hablando de un Migi que prácticamente recién había tomado el brazo derecho de Shinichi, y aún con eso, seguía teniendo la fuerza necesaria como para partir un cuchillo de cocina como si nada, dejándolo clavado al techo sin esfuerzo alguno. Más adelante este tipo de hazañas se seguirían repitiendo, tanto por el propio Migi, como por el mismo Shinichi luego de su fusión, logrando parar un ataque en seco, para momentos después mandar a volar a su agresor sin dificultades. Cortar la pata de una silla no le resulta problema alguno. Es capaz de saltar hasta una altura de 3 metros, o un poco más, y para calcular de mejor manera este tipo de hazañas, usaremos la fórmula de energía potencial gravitatoria al ser la más adecuada para esta situación, además de que usaremos su mejor hazaña de salto en esta ocasión, por lo que empezando, se nos especifica que Shinichi había logrado saltar poco más de 3 metros, por lo que podríamos tomar como máximo, una altura de 4 metros, mientras que el peso de Shinichi sí sería algo más difícil de saber, al nunca especificarse como tal cuál sería este, sin embargo podríamos suponer su peso usando el índice de masa corporal de una persona, y aunque uno podría pensar que esto sería inútil, tomando en cuenta el verdadero propósito del IMC, lo cierto es que esto sería lo mejor que podríamos llegar a utilizar ya sabiendo su altura, y que por lo que se muestra en sus respectivas apariciones, no sería un personaje que esté por debajo, o en la categoría de sobrepeso de este índice, por lo que podríamos llegar a usar la cantidad mínima para hacer este cálculo. Por parte de la altura, Shinichi mediría unos 173 centímetros en total, y como mencioné antes, al no entrar en el rango de sobrepeso, al menos de mínimo, una persona con estas características estaría pesando unos 57 kilogramos en total, por lo que prosiguiendo con la energía potencial gravitatoria, multiplicaremos el peso de Shinichi, por la aceleración gravitatoria de nuestro planeta, y los metros que saltó en total, dándonos que para realizar esta hazaña, se tuvo que haber empleado un total de 2,2 kilojoules, o un nivel humano máximo para esta hazaña. Aunque un tanto sorprendente a primeras impresiones, lo cierto es que en este momento empezarían las mejores hazañas del verso, y para que se den una idea, incluso cuando Migi todavía no se había desarrollado, fue capaz de detener un auto en pleno movimiento, al punto de que la parte frontal del propio auto quedaría abollada por el choque, y para poder sacarle un resultado a esta hazaña, aplicaremos energía cinética en esta ocasión, en donde primero tendremos que averiguar con exactitud el modelo del auto del que hablamos para poder sacar su peso de manera más precisa, por lo que luego de una búsqueda un tanto extensa con otros modelos, el que más se parece al usado en la escena por lo que pude ver, vendría siendo el Mazda RX-8, teniendo este un peso de 1425 kilogramos en total, mientras que con la velocidad ocurriría algo interesante, y es que aunque el Mazda en su máxima velocidad supere los 200 kilómetros por hora, lo cierto es que en Japón los límites de velocidad son bastante estrictos, siendo que al menos en las áreas urbanas, sus límites son de 40 kilómetros en total, por lo que en vista de eso, diremos que el Mazda en ese momento estaba yendo a una velocidad de 40 kilómetros, los cuales tendremos que pasar a metros por segundo, y una vez con todo lo necesario, el resultado final de aquella hazaña sería de un total de 87 kilojoules en total, y eso sucedió cuando Migi ni siquiera estaba desarrollado del todo, siendo que una vez que sí lo estuvo, este logró con suma facilidad arrancarle el corazón a un parásito que había tomado el cuerpo de un perro, aplastando el mismo segundos después, además de que debería escalar con los demás parásitos, esto tomando en cuenta el cómo es capaz de forcejear parejamente contra los mismos, bloqueando y protegiendo de manera completa a un Shinichi antes de su fusión, siendo que de las hazañas más simples que tienen estos seres, están la de lograr levantar y tirar cuerpos humanos, dejarlos noqueados o llegar hasta el punto de poder romper sus huesos con ataques muy básicos, llegando a extremos de fragmentar una pared con tan solo
solo un golpe, volviéndose a repetir esta hazaña con Shimada, creando un agujero mucho más profundo que antes, que va, los huesos humanos son sumamente frágiles en comparación a su fuerza, al punto de que el aplicar un poco de su fuerza, podría dislocar el cuerpo del huésped en cuestión, menciones que no solo se quedarían en eso, siendo que los mismos son capaces de comerse una cabeza humana en su totalidad, cortar el techo de un auto, detener un coche en movimiento de tan solo un golpe, o cortar extremidades, llegando al punto de que lo hacen con tal velocidad, que sus víctimas ni siquiera se dan cuenta que fueron cortados por estos seres, incluso cortando en varias partes a otros parásitos de manera sumamente limpia. De hecho, la mayoría de parásitos en este verso, son capaces de hacer cortes horizontales y verticales de manera bastante sencilla, incluso luego de haber recibido daño con anterioridad, siendo que para realizar este tipo de hazañas, se necesitaría un total de 200 kilojoules en total, y aunque se podría pensar que no debería escalar al ser hecho por un objeto cortante, cosa que razón no les faltaría, lo cierto es que los propios parásitos prácticamente masacraban los cuerpos de sus víctimas, llegando al extremo de poder comerse en su totalidad un cuerpo humano, siendo nombrados como los asesinos de la carne molida, debido a la brutalidad de sus asesinatos, esto siendo incluso más explícito en el manga, en donde se muestra de manera directa sus masacres y el cómo dejaban el cuerpo de sus víctimas, vamos, que hasta el propio Shimada se hizo una carnicería él solito y sin ayuda, por no decir que la sangre de los humanos con los que él se encontraba quedaba en las paredes de tal forma que parecía más bien que sus cuerpos habían explotado. Una hazaña bastante recordada de este verso, sería la vez en donde tanto Shinichi como Migi le lanzaron una piedra a Shimada con tal potencia, que había sido capaz de atravesar el pecho del mismo, y para poder calcular esto, usaremos de nueva cuenta la energía cinética, en donde para averiguar un aproximado del peso de la piedra, usaremos el peso mínimo de una stone, siendo esto de unos 6,35 kilogramos en total, mientras que con la velocidad tomaremos la versión del manga, al ser la que menos tiempo dura, durante entre 1 y 2 segundos, esto siendo impresionante ya que la distancia a la que se encontraban era de unos 300 metros en total, aunque en el caso de que fueran 2 segundos, se reduciría el tiempo a 150 metros por segundo, dándonos a entender que para realizar dicha proeza, se necesitarían de un total de 71 kilojoules como mínimo, y 285 kilojoules como máximo. Con todo lo antes visto, ya nos podemos dar a la idea de que para este dúo, el nivel muro no es ningún tipo de complicación alcanzarlo, sin embargo, a partir de este punto veremos las hazañas que dictarían el nivel final que alcanzarían ambos personajes, por lo que empezando con lo básico, es de resaltar el cómo la propia Reiko admite que Shinichi se ha vuelto bastante fuerte, al punto de usar a su bebé al estar segura que no sería capaz de ganarle en un combate, algo cuanto menos sorprendente, ya que no hablamos de un parásito cualquiera, sino que de uno de los parásitos más fuertes de la obra, al punto de mencionar que acabar con una clase entera, no le tomaría más de 3 segundos, o cortar de manera exageradamente veloz y limpia un pequeño estante de información, aparte que al ser uno de los más poderosos, debería ser también superior a Shimada, quien logró aguantar una explosión generada por una molotov. Y aun con eso, prefirió usar a su bebé como un escudo al saber que Shinichi no atacaría, o dejaría que Migi le haga daño a un bebé, pero eso se queda corto si tomamos en cuenta el scaling que recibe de Miki y Gotou. Empezando con Miki, no solo se nos muestra el cómo fueron capaces de decapitarlo, sino que también tenían la capacidad de repeler sus ataques, algo que hasta el propio Shinichi había hecho con sus manos desnudas. Lo interesante de lograr esto, se debe principalmente a que este personaje está compuesto por 3 parásitos en total, esto último siendo más importante de lo que aparenta, ya que se nos deja en claro que mientras más parásitos tenga un cuerpo, más poderoso será el mismo individuo, algo que demostraría el propio Gotou, el parásito más poderoso de la obra, estando compuesto por 5 parásitos en total, que como primeras hazañas, fue el responsable en el manga y anime de acabar con los yakuzas, mostrándosenos el cómo podía partirlos a la mitad con sus manos desnudas, por no decir que la propia Reiko lo mencionaba como el parásito más poderoso que haya existido, y aunque es verdad que este último sí es más fuerte que Shinichi y Migi, se podría hacer cierto downscaling tomando en cuenta el cómo al igual que con los otros parásitos, podían hacerle frente, aunque esto con mucha más dificultad, pero lo cierto es que esto se aleja bastante a la mejor hazaña del verso, ocurriendo en aquella ocasión en donde, luego de un ataque de ira al ver frente a sus ojos la muerte
muerte de Kana, Shinichi usando solo una de sus manos, lograría matar un parásito arrancándole el corazón, mandándolo a volar con tal potencia que había sido capaz de destruir un pequeño sector de un muro en forma circular. Para poder calcular esta hazaña, se hará uso de nueva cuenta del Pixel Scaling, pero a diferencia de la anterior ocasión, el autor de este cálculo sería el usuario Casas Arigüellas, que de manera bastante amable me hizo el cálculo que verán a continuación. Su TikTok lo podrán encontrar en la descripción, vayan a darle amor. Prosiguiendo con el video, y como podrán ver en aquel cálculo hecho, el resultado final de la hazaña sería la traducción de 24.840.000 joules en total, cosa que pasándolo a megajoules o toneladas de TNT, serían 24,84 megajoules, y 0,005 toneladas de TNT, entrando a duras penas al nivel edificio pequeño, aunque es de recalcar que esto lo hizo en un estado de ira, por lo que hablando de un estado mucho más tranquilo, debería tener la mitad de potencia con la que logró hacer esta hazaña, quedándose con un total de 12,42 megajoules en su estado base, o lo que vendría siendo un nivel habitación bastante alto para su categoría, y tomando en cuenta no solo que los dos comparten el mismo cuerpo, sino que de plano la potenciación física de Shinichi se dio gracias a la fusión de Migi con su cuerpo, ambos deberían de compartir este mismo nivel de fuerza. La resistencia es incluso algo mucho más fácil de explicar, siendo que desde humano lograba resistir los ataques de Mitsuo, incluso luego de su fusión con Migi, luego de recibir estos mismos ataques, podía contraatacar con la potencia suficiente como para romperle la nariz. Caer desde alturas de hasta 9 metros, y con un peso extra como lo es el de Murano, no le afecta en lo más mínimo. Cosas como por ejemplo, el choque de un auto, el retroceso generado por el lanzamiento de una piedra a 300 metros de distancia, o el impacto de los ataques de otros parásitos, no les molesta o los hacen retroceder en lo absoluto, por no decir que el propio Shinichi fue capaz de resistir y desviar un ataque que iba con intención de matar, además que debería ser capaz de crear un mini escudo al endurecer sus células, tomando en cuenta el cómo el parásito de Ebisawa era capaz de hacerlo, aun siendo este un parásito normal como los otros. De buenas a primeras, un apartado que destaca bastante sería su velocidad, siendo que entre hazañas básicas del personaje, están la de recorrer 100 metros en un máximo de 10,5 segundos, y eso que se encontraba distraído por los recientes eventos en torno a su vida, de no ser por eso, lo hubiera hecho en menos de 10 segundos. Puede atrapar varias piedritas en pleno desplazamiento. Humillar a un grupo de personas en una pelea no le resulta problema, de hecho, los ataques de humanos normales los ve en completa cámara lenta según sus propias palabras. Aún no habiéndose desarrollado del todo, Migi sería capaz de golpear a un grupo de bullies sin que reaccionaran a su ataque, sumándole que en la versión animada reaccionaría a un auto en movimiento, logrando frenarlo antes de que los atropellara. De hecho, esta no sería la única vez que alcanzarían un vehículo en movimiento, logrando alcanzar a un camión que iba a 60 millas por hora, o casi 100 kilómetros por hora, o incluso superar la velocidad de un auto con tan solo correr, que hablando de esto, Shinichi corre tan rápido que prácticamente deja atrás a todo aquel que lo estuviera siguiendo. Para los que conocen este verso, ya se deben imaginar hasta dónde quiero llegar en este apartado, pero para poner en contexto a los que no lo saben, los ataques de los parásitos son extremadamente veloces, llegando a reaccionar ante el ataque de un león a centímetros de distancia, decapitándolo en el proceso, siendo que los leones pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, pero esto se quedaría corto con el simple hecho de saber que estos seres pueden atacar a velocidades que superan incluso la percepción del ojo humano. El tiempo en que nuestro ojo es capaz de percibir las cosas, es uno bastante impresionante, siendo el máximo tiempo registrado por el momento, de unos 5 milisegundos en total. Los parásitos no solo atacan en ese pequeño intervalo de tiempo, sino que logran moverse de manera aproximada a 2 metros de distancia en esos momentos, traduciéndose esto en un match de 1,18, algo que cobra sentido cuando nos damos cuenta que los ataques de estos seres son tan veloces como para aparentar que el corte jamás existió, dando el tiempo suficiente para poder gritar y aterrorizarse de la situación, sumándole al hecho de que otros parásitos han sido capaces de bloquear en pleno desplazamiento una bala de un revólver, aparentando ser este un Taurus 605, teniendo velocidades de 250 metros por segundo, hasta los 400 metros por segundo, algo que se acerca bastante al match antes mencionado.
Incluso con estas velocidades, Migi era capaz de reaccionar y defender a Shinichi, al igual de tener la velocidad más que suficiente como para atacar a un parásito que estaba a meros centímetros de matarlos. Luego de fusionarse con su corazón, Shinichi también lograría adquirir esta velocidad y reflejos, esquivando y contraatacando de manera perfecta, solo perdiendo por el recuerdo de su madre que le vino gracias a la quemadura en su mano, pero pelear contra parásitos normales no es todo lo que este dúo tiene para dar, ya que como mencioné antes, eran capaces de intercambiar ataques contra Miki y Gotou, incluso logrando reaccionar ante estos mismos ataques, llegando a repelerlos en pleno desplazamiento o a cortas distancias, logrando atacarlos de igual manera a ambos, esto último siendo más interesante por parte de Gotou, ya que entre sus hazañas, no solo estarían las típicas de un parásito, sino que se tratan incluso de superar la velocidad de las balas, logrando evitarlas y bloquearlas en pleno desplazamiento, aun cuando hablamos de disparos de un revólver, o incluso un disparo de escopeta y fusiles de asalto, mencionándose en reverse y que los modelos utilizados iban desde escopetas Mossberg 500, escopetas Remingtons, hasta llegar a las M16A2 capaces de ir a una velocidad de 930 metros por segundo, un Mach de 2,7, y aunque uno podría llegar a mencionar que el propio Gotou dijo que no esquivaba la bala y solo predecía la trayectoria, lo cierto es que incluso con anterioridad, se mostraba el cómo era capaz de esquivar unos disparos de pistolas, yendo la bala en pleno desplazamiento hacia el propio Gotou, por no decir que bloqueaba las balas al momento en que éstas habían sido disparadas, además de que otros parásitos en condiciones de aturdimiento y ceguera, eran capaces de bloquear un disparo de una escopeta que aparenta ser una yuxtapuesta, yendo a velocidades superiores a los 400 metros por segundo, o que parásitos superiores al promedio ya eran capaces de evadir, y aparentemente esquivar las balas de una ametralladora, aparentando ser una M249, cuales van a velocidades de 915 metros por segundo, algo que tiene sentido cuando se menciona que ni siquiera las propias balas eran capaces de alcanzar a este tipo de seres una vez que estaban dispuestos a matar, por lo que es factible que Gotou sea superior a la velocidad de estas armas, más tomando en cuenta el cómo aprovecha el estar compuesto de 5 parásitos para aumentar su propia velocidad. Sin embargo, y como se vio antes, ni Shinichi o Migi son igual de fuertes o rápidos que el experimento, dudando incluso sobre si podría llegar a esquivar sus ataques, por lo que de nueva cuenta, se tendrá que aplicar un downscaling, y aunque inferiores, se les mostraba que eran capaces de esquivar sus ataques con dificultad, además de poder hacerle frente por unos momentos al mismo y llegarlo a atacar en pocas ocasiones, esto contando también a su forma de monstruo, por lo que dentro de todo, se podría decir que este dúo debería tener al menos una velocidad de Mach 2,5, dejándolos con una velocidad supersónica plus. Aunque un apartado bastante corto, eso no quita que su durabilidad también resalte con el resto de su físico, siendo que el esquivar y recibir ataques de personas, no lo desgasta en lo más mínimo, aún teniendo la fuerza suficiente como para hacerse sangrar a sí mismo, o a otros. A pesar de recibir ataques de un parásito, aún tiene las energías suficientes como para escapar de él, y superar la velocidad de sus ataques, al punto de poder llegarlo a decapitar, que hablando de esto último, a pesar de haber recibido semejante putazo, que lo dejaría agonizando por unos momentos, afectando de colateral sus órganos internos, tuvo las fuerzas suficientes como para levantarse y lograr atacar a Gotou en su único punto débil, utilizando sus últimas energías para huir de este último, demostrando que a pesar de recibir grandes cantidades de daño, aún puede levantarse y contraatacar a enemigos que los superen por bastante en lo físico. Es de resaltar también el cómo aún cayendo de aproximadamente 9 metros de altura, sumándole el peso de una persona extra además del suyo, tenía la fuerza suficiente como para saltar más alto que una valla. Correr varios metros en segundos, o ir más rápido que un auto, no le es ningún tipo de complicación, solo mostrándose cansado cuando ya lleva bastante rato corriendo, demostrando que al menos su durabilidad estaría en un nivel bastante alto, algo que el propio Migi debería escalar, no solo por no mostrar signos de agotamiento a pesar de chocar sus cuchillas a gran velocidad, sino que recordemos que la mejora física de su huésped fue ocasionada por la fusión entre estos dos. Sin embargo, es de resaltar que en el momento en que Migi se separa del brazo de Shinichi, este empezará a debilitarse y cansarse más rápido, terminando en su muerte si no se reencuentra con su huésped, o encuentra uno nuevo, pero en términos normales, la durabilidad de estos dos fácilmente sería una cuanto menos alta.
Antes de ir a sus capacidades intelectuales, hablemos un poco de Migi, y es que como se vio en todo este video, los parásitos pueden convertir sus cuerpos o extremidades en varias cosas, algo que debería ser escalable entre sí, al ser de las cosas más básicas que pueden lograr estos seres. Entre esas cosas, estaría la de poder generar escudos con los cuales puede repeler balas, pudiendo ser lo suficientemente grandes como para ser del tamaño de un humano, crear un arco totalmente funcional, y con el cual, es capaz de disparar incluso a distancias de 200 metros, y lo más característico de todo, las cuchillas que estos seres pueden generar, teniendo el filo suficiente como para incluso cortar a una persona en varias partes, siendo su arma y método principal de ataque. En cuanto a la inteligencia, es de resaltar que se hablará de la inteligencia de cada uno por separado, al esto no ser un apartado compartido, y tener diferentes conocimientos cada uno, por lo que empezando por Shinichi, digamos que no sería uno de sus puntos fuertes, ya que aunque tonto no es, tampoco es como que haya demostrado un gran conocimiento a lo largo de la obra, siendo a lo mejor que demuestra, el poder pelear y superar a un parásito en una pelea, siendo su primera vez peleando sin la ayuda de Migi, pero luego de eso solo sería un estudiante promedio de secundaria sin algo muy relevante que decir, pero el caso de Migi es muy distinto, logrando aprenderse gran parte de un idioma en tan solo una noche, me corrijo, también aprendería lo que son los diferentes seres vivos y objetos, e incluso aprendiendo cosas que jamás había hecho, como lo sería el conducir un auto, por no decir que en cuanto a su intelecto para combatir, este sería bastante bueno a comparación del de Shinichi, aprovechando de mejor manera las debilidades de los de su especie para derrotarlos con más facilidad, siendo observador en el patrón de ataques de sus enemigos, como de pequeños detalles para sacar ventaja frente a estos. De hecho, si se le da el suficiente tiempo, fácilmente podría armar una estrategia completa como para derrotar a parásitos mucho más fuertes que el promedio, fallando estos planes por otros motivos, siendo su intelecto uno bastante sobresaliente, aun a pesar de no estar mucho tiempo en nuestro mundo. Sin duda alguna, las habilidades de este dúo dinámico son cuanto menos curiosas, y un tanto variadas. Sin embargo, al igual que pasó con la inteligencia, este apartado se tendrá que dividir al ser varias de las habilidades únicas de cada uno, algo demostrado por la propia obra, por lo que de nueva cuenta, se empezará por ver qué es lo que tiene para ofrecer Shinichi, para luego avanzar con Migi. Aunque su repertorio de habilidades no sea muy extenso que digamos, eso no quita que demuestra cosas cuanto menos interesantes, siendo su habilidad más característica, sus sentidos mejorados, siendo el del oído el más común de ver, logrando escuchar incluso las respiraciones y conversaciones de otros humanos con tan solo concentrarse, o mejor aún, lograr escuchar incluso los llamados de auxilio de un perro moribundo, enterándose del momento de su muerte al dejar de sentir los latidos de su corazón. Sin embargo, este no sería el único sentido mejorado que se vería en la obra, siendo que su fusión con Migi le otorgó la capacidad de ver los ataques de los parásitos, algo que antes no podía hacer, siendo invisibles para su ojo, llegando esta mejora a tal nivel que prácticamente los ataques de un bully los veía en cámara lenta, o incluso lograr ver a Gotou a una enorme distancia, en medio de la oscuridad. Es capaz de sentir el olor de un cadáver, siendo curioso esto tomando en cuenta como otras personas no sentían absolutamente nada, pero lo mejor estaría en que en el propio manga se confirmaría que los 5 sentidos del joven fueron mejorados, dejándonos entender que otras cosas como el tacto o el gusto, también debieron haberse desarrollado. Como habilidades menores, es capaz de generar un poco de miedo a sus contrincantes, aun cuando estas son personas para nada fácil de doblegar, además de que se menciona vagamente como Shinichi posee un aura a su alrededor, y por último, aparentemente al momento de enojarse, tiene la capacidad de aumentar su fuerza física, logrando destruir de forma circular una pared como máxima demostración de esto, siendo lo máximo que demostraría el chico de preparatoria.
Por otra parte, cuando hablamos de Migi, la cosa se pone mucho más interesante, siendo que la gama de habilidades que este parásito posee, es cuanto menos curiosa, que hablando de los parásitos, este debería tener las mismas habilidades que la mayoría de su especie, como lo sería poder ingresar al cuerpo de cualquier ser vivo para controlarlo, independientemente de si este se trata de un humano, o especie animal, algo que no solo demostraría en su forma de gusano, sino que en el caso de ser necesario, puede salirse del cuerpo de su huésped actual, e ingresar a un nuevo cuerpo, una vez haya decapitado o dañado lo suficiente como para poder ingresar a este mismo. Es capaz de moldear su forma a lo que le plazca, contando con la capacidad de crear distintos tipos de armas, o escudos, siendo capaz de alterar el tamaño del objeto, o incluso su propio peso, pero esto no solo se quedaría en eso, siendo que Migi también posee la capacidad de imitar las caras de otras personas que haya visto con anterioridad, transformarse en animales, y fusionar ciertas partes de otros seres en el mismo, generar formas más complejas como unas alas, o convertir la totalidad del brazo de Shinichi en una espada, pene, o incluso llegar a crearse ropa para él mismo. O para Shinichi, logrando convertirse en casi cualquier cosa que el propio Migi quiera, incluso si esto es algo tan menor como una alteración pequeña en su forma, como agrandar sus labios o contraer su ojo. Debería ser capaz de alterar los rasgos faciales de su huésped, al igual que podía hacerlo el parásito de Ebisawa. Fue capaz de fusionarse con el cuerpo casi muerto de Shinichi, lo que le permitió a este último ganar una potenciación física en todo aspecto, y desarrollar de sobremanera sus 5 sentidos, arreglando incluso la vista de su huésped, que antes para poder ver algo, necesitaba del uso de lentes, pero luego de esos acontecimientos era capaz de ver todo sin la necesidad de estos, además de que exista la posibilidad que sea capaz de mover los órganos internos de Shinichi, como hizo el parásito de Uda. Aunque necesitando bastante tiempo para lograr esto, es capaz de curar una herida en el pecho, como regenerar todo un brazo de manera completa, aunque esto último no siendo de manera inmediata, necesitando el tiempo suficiente como para realizar esto. Posee una capacidad elástica bastante sorprendente, pudiendo estirarse ya sea unos pocos centímetros, algunos metros, o incluso alcanzar a un camión en pleno movimiento, pudiendo incluso usarse como si de una cuerda se tratara, y no conforme con esto, el propio Migi es capaz de separarse del brazo de Shinichi para atacar a sus enemigos a una distancia mayor, aunque esto último siendo contraproducente a largo plazo, esto debido a la dependencia que tiene Migi con Shinichi, siendo que si este muere, y Migi no logra encontrar un nuevo cuerpo para adueñarse, al cabo de unos pocos segundos morirá, razón principal por la que esto lo usa de manera estratégica. Es capaz de combinar su fuerza junto con la de su huésped, para generar un ataque mucho más poderoso. Puede clonarse a sí mismo, creando otras versiones suyas con su misma mentalidad, sin embargo, mientras más pequeña sea su variante, menos inteligente ésta será, no pudiendo ni defenderse a sí mismo las versiones más pequeñas. Al igual que pasaba con las caras, el imitar voces es algo que también es capaz de hacer. De lejos la habilidad más curiosa de Migi, no sería nada más que su capacidad para detectar otros organismos vivientes, y aunque en la serie solo es capaz de detectar parásitos, esto en realidad se debería a las ondas cerebrales que cada ser emana, siendo que si un humano logra generar una cantidad lo suficientemente fuerte de estas mismas, los parásitos también serán capaces de sentirlos, pero como en su mayoría estas son bastante débiles, estos son casi imperceptibles para ellos. De todas formas, eso no quita que sea una habilidad bastante útil, pudiendo sentir a sus enemigos a una distancia máxima de 300 metros, logrando percibir también la cantidad de personas que se encuentran en un lugar en cuestión, o incluso sus intenciones, sabiendo a la perfección cuando alguien tiene la intención de atacarlos, o si es que solo quiere hablar de manera tranquila. Lamentablemente este dúo no es invencible, teniendo debilidades que se podrían explotar en un combate, siendo que por el lado de Shinichi, al tener unos sentidos tan agudos, cosas como un ruido bastante fuerte le causará daño, mientras que por parte de Migi, este puede generar un número limitado de cuchillas, teniendo que tener estas un cierto tamaño de mínimo. Cosas como lo serían los venenos, una luz, o sonido bastante fuerte, o el fuego serían capaces de desconcentrar a los parásitos por unos momentos, al punto de que ni siquiera Gotou se escapa de esta debilidad, haciendo que sean más vulnerables por momentos.
Como se mencionó antes, mientras más pequeño sea un clon, menos inteligencia estos tendrán, ocasionando que en cierto punto no puedan hacer absolutamente nada al ser separados, muriendo rápidamente, mientras que otras habilidades como su detección, solo funcionan a 300 metros de distancia. En ciertos momentos, Migi se verá obligado a dormir unas 4 horas para recuperarse, y aunque en un inicio podía llegarse a despertar sin la necesidad de haber pasado estas 4 horas, lo cierto es que luego de su fusión, Migi tiene que sí o sí dormir esa cantidad de tiempo, dejando a su suerte a Shinichi si es que se llegara a enfrentar a un oponente, pero la debilidad más jodida de Migi radicaría en que depende totalmente de su aspecto para poder existir, siendo que el tan solo separarse por unos breves momentos ocasionará que pierda la fuerza suficiente como para poder cortar a alguien en dos, mientras que estar lejos durante una cantidad más prolongada de tiempo lo empezará a debilitar poco a poco, llegando al punto de que si no se llega a reunir con su huésped, o este muere aún estando el parásito en su cuerpo y no logra encontrar un nuevo cuerpo que controlar, terminará en su muerte al cabo de unos segundos. Con unas filosofías totalmente diferentes, este increíble dúo demuestra el cómo incluso siendo dos seres con conciencias separadas, nos podemos llegar a desarrollar, evolucionar, y adaptar a distintas situaciones o seres, además de no requerir de grandes hazañas, para posicionarse como unos personajes difíciles de enfrentar, y salir en una pieza en el intento. Y eso sería todo por el video del día de hoy. Parasite es sin duda alguna, un manga anime fantástico, que aunque en ciertos puntos tal vez podría echar a alguien para atrás, lo cierto es que no tiene desperdicio el mismo, por lo que si tienen algún tiempito libre, les recomiendo ver tanto el anime como echarle un ojo al manga, y sus spin-off, cuales cuentan historias ciertamente interesantes, profundizan en ciertos personajes o de los propios parásitos, o de plano son completamente raras, y algunas de ellas hasta te preguntas del si estás leyendo una parodia. También, y como varios habrán notado, me he puesto a experimentar un poco con la edición en este video, algo que posiblemente haga también con los demás videos a futuros, para poder hacerlos un tanto más interesantes a los mismos, y ya para terminar, les recuerdo visitar el TikTok de Casa Zarigüeyas a manera de agradecimiento por el cálculo visto en el video, ambas cosas podrán ser encontradas en la descripción, vayan a comentarle cosas bonitas. Espero que el video haya sido de su agrado como para poder llegar hasta este punto. Mi nombre es el Rey de los Noobsters, y me despido. Hasta pronto.